¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un pequeño video para explicarte el tema de hoy. Como habrás visto en la fotocopia que te mandamos con la profesora de naturales, vamos a trabajar la narración. ¿Qué es esto de la narración? La narración es un texto que tiene como intención contarte algo. Por ejemplo, los cuentos que ya leímos en la primera etapa, cuando recién nos vimos en la escuela. Por ejemplo, el cuento de Plaza, el cuento de las mil grullas, el cuento de los viejos interminables, los cuentos tradicionales, como pueden ser el cuento de Caperucita Roja, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Aladino. Todos esos cuentos, la intención que tienen es contarte una historia. Entonces, como el texto no tiene la idea, la intención de explicarte algo, como tiene, por ejemplo, el texto de biología que te ha puesto la profe de naturales en la fotocopia, decimos que tiene una intencionalidad propia y por lo tanto una tipología propia. A esa tipología le llamamos narración. Entonces, primer concepto que te tiene que quedar claro: son textos narrativos aquellos cuya intención es contar una historia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo están armados estos textos narrativos? Estos textos narrativos en primer año los vamos a abordar desde este punto de vista, que tienen un marco y una secuencia narrativa. Cuando hablamos de marco, hacemos referencia a que tienen personajes, lugar y tiempo identificables. En algunos textos nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, aparecen los personajes y el lugar, pero no aparece el tiempo. O al contrario, aparecen los personajes y el tiempo, pero no aparece el lugar. Pero en definitiva, esos serían los tres elementos que tenemos que identificar: personajes, lugar y tiempo. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, ¿cuáles serían los personajes? Muy bien, ya lo dijiste. Los personajes en el cuento de la Cenicienta son justamente la Cenicienta, su madrastra, sus hermanas. El lugar donde sucede la acción. La acción sucede en la casa de la Cenicienta y también tiene otro lugar en el que sucede, que es el palacio donde se realiza el baile. Y el tiempo, bueno, durante el día o durante los días en los que se invita al baile y en la noche del baile hasta las 12 de la noche. Cuando en el marco indicamos el tiempo de la narración, nunca ponemos tiempo pasado. ¿Por qué? Porque todas las narraciones se hacen en tiempo pasado. Por más que yo esté haciendo una historia que está ubicada temporalmente en el 2050, yo tomo el 2050 como algo que ya pasó. Entonces digo, corría el año 2050 o 2550, si te parece. Corría el año 2550. Las escuelas ya no existían, los alumnos se sentaban frente a un televisor o frente a una computadora para tener clases. ¿Te das cuenta? Lo estoy poniendo ahí como si fuera un presente, ¿sí? O también lo puedo poner como si hubiese sido un pasado. Los alumnos hacía varios años que se sentaban frente a una computadora, pero nunca pongo ese tiempo pasado, sino que pongo cuál sería el momento de la narración, el 2050 o 2550, el que te parezca. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, personajes, la Cenicienta. Lugar, el palacio y la casa de Cenicienta y el tiempo. Después de eso vamos a ir a la secuencia narrativa. ¿Qué es lo que es la secuencia narrativa? A ver, vamos a tratar de que acá te pueda poner un esquemita. La secuencia narrativa es una serie de acciones en las cuales vos a través de pequeñas oraciones, vas a ir sintetizando todo el texto. Entonces, por ejemplo, si vamos al cuento de Caperucita Roja, dejemos el de Cenicienta y vamos al de Caperucita Roja, que nos va a servir bastante. Yo digo, ¿qué fue lo primero que pasó en el cuento de Caperucita Roja? Caperucita habla con su mamá. Después de eso, ¿qué pasa? Caperucita se va a la casa de su abuela y se encuentra con el lobo en el bosque. Después de eso,
Y Caperucita desobedece a su madre y sigue el consejo del lobo. Y se va por el camino largo. Después, Caperucita llega a su casa de su abuela y se encuentra con que el lobo ya ha llegado. ¿Te das cuenta? Todas esas oraciones que nosotros hemos ido haciendo son lo que llamamos secuencia narrativa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son la serie de pasos, ¿sí?, que tenemos en cuenta para la narración. ¿Ah? Son los pasos, la secuencia que se ha ido teniendo en cuenta a la hora de contar algo. Bien, por ahora esto solamente. Decirte que en algún momento te voy a dar indicaciones sobre el trabajo que vas a tener que presentar en lengua. Probablemente te las mande por audio con la preceptora, pero vas a ver que en la fotocopia de lengua vos tenés distintas actividades. Esas actividades no están previstas para que las hagas y las entregues por preceptoría, sino que están previstas para que vos las hagas de tal modo que vos estés practicando lo que se te está tratando de enseñar a través de estas fotocopias y de este video. Bueno, mientras dure el aislamiento y esta pandemia que tenemos bastante complicada, quédate en tu casa y nos vemos la próxima.